Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Dios los bendiga, amados hermanos en Cristo. Este es tu hermano, Pastor Valentín Reyes, por la gracia del Señor. Es lunes, 7 de la noche, y es hora de la mesa redonda. Doy gracias a Dios por este hermoso privilegio que me concede de un lunes más poder llegar a tu hogar, a tu corazón, y a cada uno de nuestros hermanos y amistades que entran a la plataforma, confiando que la palabra del Señor en esta noche será de una gran bendición y fortaleza a tu vida espiritual. Tómala como un consejo, tómala como un estudio de la misma. Amén. Analízala, escudriñala y recibe lo mejor en tu corazón de ella. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y gracias por estar con nosotros en esta noche. Digo nosotros porque no estoy solo, siempre el Señor me acompaña. Excuso a mi compañera y a mis hijos porque ellos en la semana están en sus respectivos estudios. Y en esta noche daremos conclusión a lo que es el estudio de la semana pasada, que comenzamos el matrimonio dentro de la verdad y la autoridad de Dios. Amén. Así que antes de entrar en el mismo, quiero dar unos saludos de la semana que hemos estado recibiendo. Así que no se me ponga nadie celoso. Los hermanos que nos saluden esta noche, que acostumbra a saludar noche tras noche, estamos siempre agradecidos. Así que en esta noche tengo una buena lista de hermanos que a través de la semana y ministros se comunican y nos dan su salud y nos dejan saber en esa forma que nos dan el like que están con nosotros. Quiero saludar en México a Maase Corona. Dios les bendiga a su familia. Seguimos en oración, no nos detenemos. Quiero saludar en Detroit, Michigan, allá en el norte, llegando a Canadá, a la iglesia La Viña, pastores Alex y Rosy Padilla. Dios les bendiga en ese ministerio. Gracias por los saludos dados. A Madeline Ramírez Mola. Quiero saludar también en Milwaukee, Wisconsin, a mi amada sobrina Rebeca María Ortiz. Dios te bendiga, y a tu amada familia. A mi hermano, amén, encarecidamente en esta noche me da el privilegio de saludarte, Benjamín, y su compañera Dioniles Carrasquero. Quiero saludar también a Sandra Pastrana. Dios les bendiga por ese respaldo. A Carmen Sánchez Ruiz, quien fue mi consejera en los años de mi juventud en la iglesia, en la congregación. Alabado sea el Señor. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por el saludo. Amén. Nunca le olvido. Amén. Le tengo en mi corazón. Amén. También quiero saludar a Nani González. Gracias por el respaldo. En Tampa, Carmen Cruz. Miriam Aquila o Aguila. A Ana Reto, también Dios te bendiga. En Tampa, a Loli Vázquez. Quiero saludar a Eli Ortiz en México. Gloria a Dios, Dios te bendiga, Eli, que la palabra te sea de bendición. A Pablo Montalvo Bello. Amén. A Miriam Quintana, Dios te bendiga. Y en México también a Edgar Heriberto Cristiani Sabadúa. Wow, un nombre artístico. Amén. Gloria a Dios, Dios te bendiga, Edgardo Heriberto Cristiani Sabadúa. Y también a la pastora en el ministerio, Cecia Gutiérrez. Por el momento, estos saludos que quería llevar encarecidamente también a los obreros como Rafael Carrasco, Israel Gómez desde California, Richard Medina, Eliseo Monet, José Matos. Amén. Obreros del Señor. Amén, que también pues nos mandan saludos y también compartimos y también escuchamos en sus plataformas. Y en México, en Cuba, allá hay que orar por Cuba, hermanos. Sabemos que hay que orar por todas las naciones. En Baracoa, México, al pastor Dionides Pantoja. Dios les bendiga y su amada familia. Gracias por el mensaje que recibí en el día de hoy. Gracias a Dios, esperemos que en el Señor todo pues estamos en sus manos, y en sus manos estamos seguros, pero pedimos a Dios que nos facilite para que podamos también ser de bendición en su vida, ya nuestros hermanos en México y en El Salvador, en la comunidad San Isidro, al pastor Carlos Rodríguez. Dios les bendiga. Vamos a entrar en el estudio de esta noche.
Vamos a comenzar con la parte 2 y así concluimos, amén, con esta parte del estudio de la verdad y la autoridad de Dios, como establecimos en Génesis 1, Dios en el principio de lo que nosotros somos, de lo creado alrededor nuestro, el mundo, el universo, todo lo que conocemos como materia y el espacio que no conocemos, el universo tan grande que eso no sabemos, ¿verdad? Si tiene fin. Amén. Pero lo importante de este estudio es de que en la cadena en que y la secuencia que Dios me ha puesto, el llevarlo, estaremos en el Génesis por un tiempo, pero no será un estudio en el cual estaremos hablando de la misma materia, sino que entraremos en diversos estudios y consejos de la palabra del Señor. Así que establecimos que la verdad y la autoridad de Dios, amén, Dios es quien estableció esa autoridad porque Él es eterno. Él es el único Dios en los cielos y en la tierra, único Dios, no hay otros. Los hombres pueden hacerse dioses, los hombres quieren hacerse reyes, tenemos naciones con líderes, pero solo hay un Dios creador de todas las cosas. Sabemos que no fue un mono, ni fue un cavernícola que puso las estrellas en los cielos, amén. Y sabemos que no fue el hombre de ciencia moderno tampoco, y esas cosas existían. Dios, amén, estableció y demostró a través de su palabra que Él es el Dios creador de todas las cosas. Y como Dios creador de todas las cosas, su palabra es la suma autoridad. Y la palabra también tiene un nombre y un significado muy importante y un carácter, porque el verbo no es solamente una palabra, el verbo es una persona. Y lo podemos leer en Juan 1:1, que el verbo se hizo carne. Está hablando de Jesucristo. Se hizo hombre. Dios se encarnó, tomó forma humana y caminó entre nosotros y se sacrificó en un madero para darnos salvación y vida eterna, el perdón de cada uno de nuestros pecados. Él es la imagen del Dios invisible. El libro de Colosenses, del verso 15 en adelante, lo podemos leer. Amén, esa carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Amén. Cristo es el creador de todas las cosas. Amén, la gloria de Dios demostrada. Amén, así que caminó entre nosotros y dice el apóstol que experimentaron, vieron su gloria, la gloria como de un unigénito Hijo de Dios. Amén. Así que Jesucristo, Dios entre nosotros, el verbo, la palabra, que por la palabra fueron creadas todas las cosas. Ahora tenemos también que la verdad siempre establecimos precede, es antes y va delante de todas las cosas, personas, tiempo, autoridad, ¿verdad? Sabemos que Dios es la cabeza en Cristo de la iglesia. Amén. Y hemos establecido ya varias enseñanzas, doctrinas que podemos recibir del libro de Génesis, que es el comienzo de todas ellas. Amén. Cuando usted necesite buscar dónde se originó una enseñanza, aquí es donde tiene que buscar. En el Génesis. Porque este es el origen de todas las cosas. Y estamos hablando de la raza humana y establecimos que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Ese ADN de Dios, ese amor, esa bondad, esas virtudes, esos atributos de Dios, ese carácter. Sopló en nosotros aliento de vida y somos un ser viviente. Tenemos espíritu, alma y un cuerpo. Nos comunicamos con Dios, nos comunicamos también con el mundo. Amén. Así que nosotros somos la creación, como corona de la creación, de todo lo que Dios hizo en 6 días, que dice la palabra, que hizo los cielos y la tierra y creó al hombre a su imagen y semejanza. También establecimos que el hombre le fue dada autoridad por un tiempo. El hombre no estaba ocioso, el hombre hacía sus tareas. Ponía nombre a las aves del cielo, los animales de la tierra y a los peces del mar. Y aún así no se encontró ayuda idónea. Yo recibí una pregunta a través de la semana que extendiera un poquito más sobre esa enseñanza.
esa enseñanza de que no se encontró ayuda idónea, ya que se repite 2 veces. Cuando Dios le dio la autoridad al hombre, espero que pueda contestar la pregunta de mi hermano que envió esta pregunta. Amén, espero que le pueda satisfacer. Ese periodo de tiempo no especifica claramente exactamente cuánto tiempo transcurrió entre que el hombre puso nombre a todas las aves y a todo ser que se arrastraba y caminaba en la tierra y los peces del mar. Amén. Y luego hubo una expresión en la escritura que demuestra que había algo en Adán que no existía cuando fue creado. Cuando el hombre fue creado y comenzó a llevar a cabo esa tarea, esa labor que Dios le encomendó de poner nombre a todas las cosas, algunos han dicho, y aquí lo escribí porque me gusta también leer comentarios bíblicos y comentarios de otros escritores y doctores de la palabra del Señor, ¿verdad? Y hay quienes dicen y establecieron, y aquí lo tengo en un papel porque me puse a escribirlo, amén, de que en esta institución divina, luego de que el hombre completara su tarea, no se ayuda idónea, dice la palabra, para él. Vamos a explicar, porque ahí es donde está la sustancia, ahí es donde está verdaderamente la respuesta y la pregunta conectada. Ahí es donde lo podemos elaborar y dar una respuesta. Dice que Dios instituyó el matrimonio al no encontrarse ayuda idónea para el hombre. Dios creó a la mujer de la costilla del hombre. Dios creó el matrimonio. Dios instituyó esa institución divina entre el hombre y la mujer. Amén. Entonces, para que podamos verlo en una manera más sencilla y poderlo explicar, de que podamos entenderlo de una manera, clara, algunos han dicho que esa expresión significa de que el hombre tenía una necesidad. Solamente estoy expresando lo que algunos comentaristas han dicho. Luego al final diré lo que yo en mi corazón siento de parte de Dios que pudo haber sucedido. Amén. Luego usted también lo analiza y usted recibe lo bueno y rechace lo malo. Amén. Algunos han dicho que el hombre demostró una necesidad que tenía que ser llenada. Pero cuando hablamos eso, pues es como que entonces el hombre no fue creado completo. Y Dios no crea nada incompleto. Dios todo le da la forma porque Él conoce su necesidad y Él conoce por el propósito por el cual lo creó, para que funcione y lleve a cabo su labor, para que se desarrolle. Y como hombre, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. En Dios no había ninguna falta. No puede haber ninguna. Dios es santo, perfecto. Dios es eterno. Dios no ha sido creado. Dios es eterno. Dios ha existido siempre, por toda la eternidad y de eternidad y de eternidad. Nosotros no podemos llegar a comprender, amén, ciertas verdades y de la autoridad de Dios que Él demuestra que nadie puede atribuirse, solamente Dios. Pero en la creación Dios dice la palabra que nos hizo imagen y semejanza. Estábamos completos. Llenar es como que el hombre entonces tenía una necesidad. Pues usted quédese con esto, analícelo con la palabra. Otros dicen que Dios, el hombre, sintió que quería completar algo en él. Algo como que él sintió una emoción de que necesitaba algo más. También usted analice esta opinión o esta enseñanza de que el hombre estaba incompleto, de que el hombre estaba falto. Ahora bien, analice en la escritura si en algún lugar usted encuentra que hay una referencia que señale al hombre estar vacío en alguna forma para que tuviera que ser llenado en algo, o que estuviera en una manera solitario para que tuviera que se completar en él una necesidad.
Ahora yo les voy a dar este comentario de parte de este servidor. El hombre acababa de crear todas las cosas, Dios, y dio autoridad al hombre de nombrarlas, de nombrar todas las cosas. Amén. Usted mira los cielos, ve las estrellas, ve la luna, ve el sol, el universo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aleluya. Pero el hombre se le dio el privilegio de nombrar las cosas, incluyendo cuando despertó de ese sueño profundo y de su costilla fue creada la mujer más hermosa que él había visto. Y yo sé que siempre lo fue, porque la palabra de Dios así lo demuestra, que siempre estuvieron juntos. Amén. Según el relato bíblico. Entonces vemos ahora a Adán, que la palabra de Dios vuelve y denota, expresa, y no se halló ayuda idónea para el verso 23-25. Amén. Ahora, cuando leemos, vemos ahora que hay una sustancia que necesitamos añadir a la expresión, y es que usted debe de pararse, digamos, en una posición como la de Adán, si estaba en algún momento al frente del mar, o si estaba en una colina, o si estaba en un valle hermoso, o en un jardín de flores. Recuerden, donde Dios, lo que creó Dios era hermoso. Eso dice que era un jardín. Amén. Era lo más hermoso, no nada contaminado, colores, todo perfecto. Entonces, Adán, imagínese que notara de que dos aves volaban juntas, dos caballos caminaban juntos, o dos perros, o gatos, y que también los peces andaban en parejas y disfrutaban juntos toda esa creación. Entonces ahora imagínese a Adán como corona creación, ¿verdad? De esa creación, lo más elevado, a la imagen y semejanza de Dios, y dijera en su corazón: ¿por qué yo voy a reinar? ¿Por qué yo voy a disfrutar todo esto de una manera singular? Si todos tienen pareja, quiero compartir este privilegio con alguien más de mi raza, que en su corazón, en su interior, fíjese, ¿por qué de disfrutar todo esto solo si todo ser viviente tiene pareja? El proverbista, y por eso hago este comentario, en el Eclesiastés, mejor dicho, el escritor dice en el capítulo 4, verso del 9 al 12, amén, y lo voy a leer rapidito. Eclesiastés, aleluya, capítulo 4, verso 9 al 12, dice de esta manera: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Analice eso. El tener un reino tan hermoso en la tierra y querer compartirlo. Si usted ve eso como estar vacío o tener una necesidad, o lo ve usted como un sentir del amor, de esos atributos que Dios a su imagen y semejanza creó al hombre, y como Dios creó lo hermoso y puso al hombre a él, así también el sentir del hombre de que igual que Dios me dio el privilegio, que otros lo tengan también. Y Dios determinó hacer una mujer, y ahí es donde está el primer matrimonio que podemos leer. Bien, tenemos la institución creada por Dios, una unidad de una mujer como ayuda idónea. Vamos a decir aquí que es diseñada como ayuda idónea para el hombre, no inferior,
Mujer no es inferior, sino complementaria, completando la creación de la humanidad. Ahora el hombre, aunque se usa la palabra o use la palabra completar, es decir, ahora tiene con quién compartir, con quién admirar, con quién dialogar, con quién analizar y traer en sus conversaciones, en sus vidas juntos, el privilegio de admirar, disfrutar y gozar de la paz en el lugar, del amor de Dios en el lugar, de todo lo hermoso de la creación. Y luego vendría la familia, que sería el componente de la sociedad. Ahora tenemos una unión, como expresó el varón Adán, que serían una sola carne, y por eso el hombre dejaría ¿a quién? A la familia, padre y madre. Esto es importante porque el matrimonio, cuando decimos que son casados, falta la palabra por la mitad, casa dos, casa dos, casa dos. Yo sé que hay privilegios donde los suegros a veces están con el matrimonio y qué bueno que puedan compartir, pero es saludable que el hombre entienda que el propósito de Dios es para que ellos tengan su matrimonio y ellos tengan sus experiencias y ellos vivan su vida individualmente como matrimonio. Ellos hagan su propio reino. Amén. Como estaban Adán y Eva en ese lugar solitos, así debe estar el matrimonio en su hogar y establecer su familia y procrear hijos. Eso es lo saludable. Sí, claro, hay necesidades humanas en momentos, hay enfermedades y los padres deben de ser agradecidos y los hijos después cuando crezcan a ayudar a sus padres. Pero el propósito de Dios, conforme aquí, lo que podemos ver en la Escritura es el matrimonio solo, casa de dos. ¿Ok? La unión dice que tomó 3 pasos. Eran una sola carne. Dejará, es decir, vivirán una vida independiente de la familia de origen. Se unirán, es un pacto de compromiso. Y serán una sola carne. Es decir, tendrán una unidad, una unión íntima y física. Y esto es importante, todo matrimonio tiene que tenerla. Porque yo recuerdo un pastor enseñó que, y se me quedó en el corazón muchos años atrás, de que la intimidad y esa relación íntima física era una recompensa de Dios para el matrimonio. El hombre trabajando fuera, la esposa trabajando en el hogar, atendiendo la familia, y cuando se ponía todo ya al lado y estaban en el reposo, estaban en el descanso y estaban en su lecho, se hablaban sus preocupaciones o sus necesidades, sus logros, y luego llegaba ese momento de la intimidad como recompensa para una pareja obediente a Dios, que servían a Dios y se sometían a su palabra y a su voluntad. Así que por eso podemos ver cómo Dios condena la infidelidad, el adulterio dentro del matrimonio, porque la pareja debe ser el uno para el otro y no debe de haber ninguna otra relación en ellos. No puede haber ninguna otra persona en esa relación. Es solamente para ellos, su intimidad, la desnudez del hombre, la desnudez de la mujer. Así que seguimos hacia adelante y no se avergonzaban. Eso era lo lindo. No se avergonzaban, se respetaban, se admiraban. Amén. Y quería traer esto porque si lo traigo todo, pues nunca saldría del tema. Pero eso es muy importante para que nosotros podamos entender la importancia del matrimonio, el compañerismo, el amor, la unidad, ese respeto mutuo, esa conversación que debe de haber entre ellos, entre cada uno, sus opiniones que tengan el mismo valor. Amén. Pero siempre con el conocimiento y el respeto de que como somos de Dios, Dios estableció un orden, no solamente espiritual, sino que también estableció primero un orden matrimonial. Ahora, la unidad espiritual, que serán una sola carne, ahora también en la gracia del Señor estamos llamados a ser un espíritu, porque le servimos al mismo Dios. Servimos a Cristo, hemos nacido de nuevo, y estoy hablando con el matrimonio
que ama y teme al Señor, que es lavado con la sangre de Cristo. El hombre que ama a Dios y se somete a Dios honra y respeta a su mujer, como dice la palabra, y la mujer que ama y honra a Dios respeta y mantiene ese respeto en la posición que Dios desde el principio estableció al hombre. Y aquí hay varios detalles que ahora vamos a entrar. ¿Por qué he aclarado esto? Porque ahora viene el momento de lo que llamamos la desgracia. Todo va muy bien, todos van muy contentos, están gozando, pero en el capítulo 3 sucede algo. Entonces la palabra de Dios dice que en el capítulo 3 del 1 al 5, de los versos del 1 al 5, hubo una conversación entre el hombre, entre la mujer y la serpiente. Ahí entró el enemigo a sembrar la cizaña. Amén. Establecí la semana pasada que Dios creó al hombre con libertad, lo creó solo. Ahora el hombre, ¿por qué tiene que tener ese sentir de estar mirando, midiendo cada paso que da su mujer? Ella también necesita, como mujer creada con Dios, Dios también tiene un propósito para con ella, por eso la creó, para que ella también desarrollara, superara y llevara a cabo el propósito por el cual Dios la creó como ayuda idónea del hombre. Ella tenía su derecho de caminar en el jardín, alabado sea el Señor, como una persona libre, aunque estaba en esa relación, manteniendo el respeto y honra por su pareja. Pero en esa conversación, ahí fue donde todo vino el caos en nuestras vidas. Ahí entró el pecado, por prestar atención. Dice la palabra que prestó atención a lo que la serpiente le dijo, amén, en el libro de Génesis, y cuando ella entró en esa conversación, terminó él diciéndole de esta manera: sino que Dios sabe que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y siempre ha habido a través de los años el significado y la discusión que qué sembró Satanás aquí a la mujer. Algunos han dicho que el poder de ser mayor que el hombre, porque le ofrece el ser igual a Dios, o el no tener que someterse a él, ¿verdad? Han habido un número de opiniones. Amén. Ahora, yo quiero que usted analice también, y es bueno que lo hagamos independientemente, individualmente, individuos como somos. En la gracia del Señor, Dios también nos ha hecho libres. Y tenemos una libertad. Y el marido no debe interrumpir el crecimiento espiritual de su esposa, ni la de la esposa de su esposo. Porque en lo espiritual somos también una unidad. No tenemos un nivel mayor que la mujer, o que el hombre, que la mujer que el hombre. Ahora, como posición, como creación, Dios estableció al hombre como corona del hogar, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso está en el libro de Efesios, capítulo 5. Amén, lo podemos leer del verso, dice la palabra del Señor, 25 hasta el 31 de la palabra del Señor. Amén. Entonces, hay un orden espiritual aún en la gracia. Pero no debemos de tomar una posición de que el hombre es mayor que la mujer, o la mujer mayor que el hombre. Y eso es donde ha venido la confusión, y la confusión ha venido, y la corrupción de esta establecido por Dios se ha contaminado tanto a la verdad de Dios y la autoridad de Dios por causa del pecado que entró en nosotros, por la desobediencia. Entonces dice más adelante en el verso 6 y 7 que Eva vio que el fruto era bueno. Fíjese. Y dio también, dice aquí, que era bueno para comer y agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Sabemos que aquí la sabiduría habla de lo divino. Amén. Más adelante dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, y aquí esto también es importante, por eso les hablo de la autoridad establecida por Dios. Cuando Eva comió, nada sucedió. Ella no experimentó ninguna transformación, ella no experimentó nada diferente.
Ella no experimentó que había alcanzado nada o que había perdido nada. Pero cuando el hombre come, entonces dice la palabra que fueron abiertos los ojos de ambos. Entonces tenemos que entender que por ese entonces está Dios señalando en la escritura de que hasta que el hombre, a quien él le había hecho la corona de la creación, al que creó primero, el que dio nombre a todas las cosas, el que había hecho cabeza, el que le puso nombre a la mujer, de quien fue extraída la costilla, él tenía la responsabilidad delante de Dios de mantener ese mandamiento, de respetar esa voz de Dios. Pero al él comer, hubo fracaso. No fue hasta que el hombre comió, dice la palabra, que se abrieron los ojos y se vieron que estaban desnudos. Vamos a seguir hacia adelante. Entonces en el verso 8 oyeron la voz de Dios, se escondieron, tuvieron miedo, y Dios llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Entonces también la pregunta aquí, algunos han dicho, hombre, varón y hembra, Dios los creó, es un término el cual se está describiendo a la raza humana, porque eso es lo que significa el hombre en el antiguo griego, pero oiga la respuesta de quién habla. ¿Quién habló? ¿Quién respondió a la respuesta de Dios? Y dice la palabra que el hombre dijo, oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Y Dios le dice, ¿quién? Porque aquí está la conversación que podemos usar como el puente, la interpretación, la respuesta a las cosas que nosotros necesitamos mantener, ¿verdad? Que a través de los años han ido torciéndole y buscándole otros significados, y ahora tenemos tanto libertinaje, ahora tenemos tanta enseñanza que ha sido torcida, está siendo enseñada en una manera ahora muy diferente, muy distinta, ¿verdad? Y necesitamos volver a la escritura, necesitamos volver al origen de las cosas. Dice que la palabra de Dios dice, y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te dije, te mandé no comieses? Y el hombre responde nuevamente, la mujer no tomó como responsabilidad. La mujer que me diste, la mujer que me pusiste al lado, que cuando desperté estaba ahí. No hay nada más que pueda destruir al hombre que no toma responsabilidad de sus actos, sea cual sea, cualquiera que sea. El hombre debe de tomar delante de Dios el ser sincero y verdadero para que Dios pueda restaurarlo. Si no hay verdad, si no hay humillación, si no hay esa humildad en nosotros, es imposible que Dios pueda restaurar nuestros corazones y nuestras mentes. Ahora en nuestra relación con Dios tenemos que reconocer nuestra debilidad, tenemos que reconocer nuestra dependencia de Dios, porque el que se humilla es exaltado, pero el que se exalta será humillado, dice la palabra del Señor. Y aquí Adán no actuó en humildad, sino que quiso pasar la papa caliente, quiso echar la responsabilidad como que no fue mi culpa. Y ayer le pregunta a la mujer, y aquí vamos a quedarnos el resto de la noche y concluimos el estudio de esta noche en unos momentos. Quiero saludar a Carlos Molina, Dios te bendiga mi hermano por estar con nosotros. A Roca Eterna, belleza, Dios te bendiga, dice ahí el título, para adelante y para el cielo. Gracias por el respaldo y el estar con nosotros. A mi hermana en Milwaukee, Wisconsin, Doris Ortiz, Dios te bendiga. Saludos a mis sobrinos allá, a Héctor, el obrero del Señor, a Héctor Claudio, amén. Dios los bendiga, los amo, espero verlos pronto, amén. Y continúo con el estudio. Entonces, la mujer, pues le echa la culpa a la serpiente. Y ahí comienza lo que es el juicio del matrimonio. Un matrimonio que estaba en paz, que tenían toda la autoridad, que tenían todo el respaldo de Dios. Ahora se ven entre, como decimos nosotros en mi tierra, Puerto Rico, entre la espada y la pared. Ahora hay temor, ahora hay miedo,
por causa del pecado. La mentira, el engaño satánico. Oiga, porque el hombre padece, porque el hombre sufre, porque el hombre vive de la manera en violencia, en odio, en rencor, en hipocresía, en mentira, en engaño, en depresión, en alcoholismo, en drogadicción, porque le ha creído a la mentira del diablo. Y mientras el hombre no se humille delante de Dios y le pida a Dios que sea libertada de ese engaño diabólico, la idolatría, el paganismo, lo que considera un placer del mundo que lo aparta de Dios, eso es un engaño, eso es una mentira de Satanás. Y así como engañó a la serpiente, toda la humanidad fue engañada. Y por eso tenemos ese ADN del pecado en nuestra carne que solo Dios puede borrar a través de la sangre de Jesucristo y restaurarnos. En aquel tiempo, en el 3:15, Dios da una promesa de redención de la descendencia de la mujer. Pero quiero que analices aquí ahora lo que él le dice a la mujer. Dios le dijo a la mujer: como juicio pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ahí está la promesa del Mesías. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores, empreñeces, con dolores darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo nunca comerás, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espino y caldo te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán al hombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ahora vemos que en medio de toda esta tragedia, este caos, aunque Dios establece y demuestra un juicio, porque el pecado tiene que ser juzgado, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios demuestra amor y misericordia, y aunque siendo Dios y con la autoridad de poder destruir todo y volver a rebildear las cosas, Dios determinó mantener al hombre con vida y a esta pareja, pero hubieron consecuencias, y consecuencias graves. Vemos que lo que era antes un paraíso ahora se convirtió en un lugar de sudor, de trabajo, de polvo, de cardo, de espinos. Lo que era una relación para la mujer, que era una vida de paz, de tranquilidad, de salud, ahora se va a convertir también en un lugar, en un paraíso, pero en un bosque de trabajo, de tareas y dolores, dando a luz sus hijos. Consecuencias de ese pecado, de esa desobediencia. Mas, sin embargo, quiero dejarte unos textos que nosotros en nuestra vida, para terminar y concluir, quiero darte unos textos bíblicos, porque lo más importante en esta historia es la reacción nuestra. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vemos esta pareja que llevó a cabo su vida luego de esta gran tragedia? Que aunque Dios los castigó, nunca los abandonó. Dios les dio el pan de cada día, pero era con labor propia. Salía el sol en la mañana, la luna en la noche y las estrellas, el agua fresca, los animales del campo, las plantas, el fruto de los árboles, de toda fruta. Ellos lo tenían todo, pero ahora perdieron lo que era la vida, la verdadera vida, lo más importante, su relación con Dios. Y eso lo ha perdido todo hombre y toda mujer que nace en una condición de pecado. Y solamente Dios puede restaurar a través de Jesucristo esa relación, echando fuera el pecado, esa desobediencia que hay en el hombre que no vive para Dios, lavado con la sangre de Cristo,
Cristo, la cruz de Cristo, su derramamiento de sangre, su sufrimiento, su padecimiento, es lo único que puede librar al hombre de la culpa del pecado y de la condenación del pecado y hacerlo nuevamente limpio como la nieve, como la lana, como el algodón, como el lino fino, resplandeciente, ¿verdad? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda desobediencia, de toda rebelión, de toda maldad. Y cuando llegamos a Cristo, alcanzamos nuevamente paz con Dios. Esa barrera, esa muralla del pecado, ese abismo, desaparece y volvemos nuevamente a ser llamados hijos de Dios. Y por eso te lo presento en esta noche. Y sobre todo ahora a los matrimonios me dirijo, que en medio de las necesidades, en medio de las enfermedades, en medio del trabajo, el sudor y todo el empeño del diario vivir, ese esfuerzo, el lograr, el alcanzar las metas, el mantener el hogar, las finanzas, los hijos, eso es tremendo. Yo sé que Dios ha dado la habilidad a cada matrimonio de alcanzar, de lograr lo que Dios le ha prometido a través de esa restauración en la sangre de Cristo Jesús. Les ha prometido paz, nos ha prometido gozo, bondad, misericordia, pero aún estamos en este mundo, aún estamos en este cuerpo y padecemos, sufrimos, nos enfermamos, vienen dificultades, vienen necesidades, y ahí es donde tenemos que tener la sabiduría que perdimos. Esa sabiduría que prometió Satanás diciendo que cuando comieres, la mujer lo vio y vio que era fruto deseable para alcanzar sabiduría. Eso fue un engaño, porque la verdadera sabiduría la tenían ya. Era el poder honrar a Dios, al mirar a Dios y que Dios se gozaba en ellos con esa relación íntima que no lo interrumpía nada. Pero a través del pecado fue interrumpida. Ahora ese matrimonio, nosotros, la iglesia, todo hombre, toda mujer en Cristo, tenemos el privilegio de poder hablar con Dios a través del sacrificio de Cristo con nuestro mediador en gloria. Tenemos paz para con Dios, Romanos 8:1. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que caminan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. También dice que no hay ninguna condenación. Dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Dice Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Ahora tenemos esa promesa. Todo matrimonio que necesite paz, que no tiene a Cristo, en esta hora me dirijo a ti. Me dirijo a usted, hombre que me escucha, mujer que me escucha, que está padeciendo, que el matrimonio se derrumba, que el matrimonio padece, que no saben cómo resolver, que siento infidelidad al matrimonio, que si hubo heridas, palabras, y si se han agolpeado a través de acciones, de hechos, que se han herido los corazones, los sentimientos, las emociones. A veces como que el matrimonio no se siente que hay amor. Unos trabajando todo el día y otros trabajando todo el día en la casa, y cuando se encuentran están cansados y ya casi ni se hablan. Es como una monotonía, es como una actuación, ¿verdad? Como un libro abierto en la misma página que no cambia, ¿verdad? La historia. Y así no debe ser el matrimonio. Dios vino para dar vida y vida en abundancia. Cristo se sacrificó para darnos nuevamente la paz, el gozo, esa armonía, esa libertad, esa paz que se perdió en el jardín del Edén. Cristo la quiere restaurar en tu vida. Y en medio de las situaciones, en medio de las adversidades, vicisitudes, hay paz, hay gozo en Cristo Jesús. Porque cuando tenemos a Dios en nuestros corazones, Dios cambia todas las cosas. Nos ha transportado de muerte a vida. Él nos ha restaurado, Él nos restaura, nos transforma, nos hace nuevas criaturas nuevamente. Venimos a ser una nueva creación en Cristo Jesús. Nos da el amor de Dios, la bondad de Dios,
todas esas virtudes, todos esos frutos del Espíritu, la bondad, la paz, el gozo, el amor, la paciencia, benignidad, benevolencia, todos esas virtudes y dones de Dios del Espíritu, somos capacitados para vencer cada día en medio de las luchas, para que nuestro hogar, nuestro matrimonio siempre esté elevado delante de Dios, para que nuestros hijos sean restaurados, para que el matrimonio sea restaurado. Hay matrimonios que están juntos pero ya no hay amor, están fríos, congelados, como el hielo. Pero mira aquí unos versos que les voy a dar antes de concluir, y te los quiero leer, porque la palabra de Dios es hermosa. Hay uno que me gusta mucho, que es en el libro de la primera carta de Pedro. Pedro dice en el capítulo 1 de su primera carta, capítulo 3, voy a leerlo por aquí, lo dice rapidito aquí, que lo tengo marcadito, porque no quiero quitarles el tiempo y quiero aprovecharlo yo también. Dice de esta manera el apóstol Pedro en el verso 3 de la primera carta, capítulo 3, verso 7. Alabado sea el Señor para siempre. Aquí lo tengo. Bien, lo encontré. Vosotros maridos, al hombre, a la corona, al que hizo cabeza, sacerdote del hogar, le llama Pedro y le da un recordatorio de lo que es en la gracia del Señor nuestra responsabilidad. Le dice: vosotros maridos igualmente vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer, misericordia, alabado sea el Señor, ¿verdad? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Déjeme ponerlo de otra manera. Pedro exhorta a los esposos a vivir con sus esposas de manera comprensiva, lo que implica reconocer y valorar sus necesidades y sentimientos. Esto fomenta una relación armoniosa y respetuosa. Dar honor a la mujer como vaso más frágil. Pedro no sugiere inferioridad, sino que destaca la vulnerabilidad que puede existir en la relación. Los esposos deben tratar a sus esposas con cuidado y con respeto, con admiración, con mucho valor, reconociendo su dignidad y valor. Coherederas de la gracia de la vida, dice el verso. Este término enfatiza la igualdad espiritual entre hombres y mujeres. Ambos comparten la misma herencia de la gracia divina, lo que resalta la importancia de la colaboración y el apoyo mutuo en el matrimonio. Y termina diciendo el verso: para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a ver qué dice aquí. Pedro advierte que el comportamiento hacia las esposas puede influir en la efectividad de las oraciones de los esposos. ¿Cómo estamos tratando a nuestras esposas? ¿Cómo ellas llegan a Dios en la noche en su oración privada? ¿Tienen algún sentir, algún dolor, resentimiento, alguna emoción? ¿Les ofendimos? ¿Les maltratamos verbalmente? ¿No les atendimos? ¿No prestamos atención a sus labores? ¿No les ayudamos en el hogar? Todo esto influye. Si no tratan a sus esposas con respeto, sus oraciones pueden ser estorbadas. Nuestras oraciones pueden ser estorbadas. Lo que subraya la conexión entre nuestras acciones y nuestra vida espiritual. Voy a poner esto al lado porque quiero darte otro. Proverbios, quiero leerte del Proverbios 12. Proverbios 12. Y este es muy hermoso este verso. Dice así, verso 4. La mujer virtuosa es corona de su marido. La mujer virtuosa es corona de su marido. Ahora, mas la mala como carcomena en sus huesos. Te dice: pero yo no me casé con una mujer mala. Por eso es que tenemos que tener cuidado en nuestra posición como sacerdotes, cómo estamos ministrando el matrimonio, cómo estamos ministrando, cómo estamos cultivando el amor de nuestra pareja.
cómo estamos hablando, cuánta atención le damos, cuánta ayuda le brindamos, cuánta comprensión le brindamos. La mujer tiene un sentimiento mucho más profundo que el nuestro. Yo he aprendido eso, y la mujer suelta lágrimas en expresiones. También ella suelta lágrimas y no dice palabras. A veces nosotros como hombres hablamos y no sabemos y no nos damos cuenta que estamos hiriendo sus sentimientos. Nuestra palabra, nuestra respuesta tiene que ir sazonada, tiene que ir con una palabra blanda, tiene que ir con una palabra sabia, porque tenemos que cultivar el amor en nuestras esposas. Mientras más cultivamos en ella, más recibimos nosotros de ella ese amor, ¿verdad? Lo vemos en la cocina, cómo nos preparan la comida, ¿verdad? Cómo nos hacen, ¿verdad? El diario vivir, ¿verdad? Pero hay algo que es muy importante, y aquí dice que es corona del hombre. Y la corona del hombre en un reino tiene perlas preciosas, tiene diamantes. ¿Qué es una corona? Pues mire, déjeme darle este ejemplo. Describe un estado el cual representa dignidad, posición, autoridad y belleza. También representa honor y bendición en el matrimonio. En pocas palabras, te lo voy a presentar de esta manera, ahí mismo en el libro de Proverbios. Mujer virtuosa, ¿quién la encontrará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Una corona, aunque tenga perlas preciosas, no puede sobrepasar el valor de una mujer virtuosa que Dios traiga a tu vida, porque largamente sobrepasa a las de las piedras preciosas. Dice más: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Oiga, si usted toma un tiempo, hombre, esposo que me escucha, marido, estudie estas citas bíblicas, lea. Y cuando usted lea esto, mire, abra su corazón y sane toda herida. Que ese es el comienzo de restaurar el matrimonio. Ese es el principio de restaurar el hogar. Ese es el principio de restaurar toda la familia. Y si hemos cometido una falta, si hemos cometido un mal, hemos dicho una palabra incorrecta, mire, humillémonos, porque es nuestra pareja. Recuerde, nosotros tenemos que darle cuentas a Dios de nuestra responsabilidad. La palabra de Dios nos dice, Cristo le dijo a los discípulos, acumular tesoros en los cielos donde el orín y la polilla no corrompen y los ladrones no hurtan, ¿verdad? Entonces, si Dios nos llama a acumular tesoros en los cielos, ¿cuál debe ser el primer tesoro que un hombre, un esposo, debe acumular en los cielos? El mayor tesoro y el principal tesoro debe ser su esposa y sus hijos. Su esposa y sus hijos deben ser el mayor tesoro en la vida de todo hombre, de todo marido. El preocuparse, el servirles, el mantenerlos, el honrarlos, el cuidarlos. Y como Cristo amó la iglesia, aunque nosotros no estamos llamados a ser crucificados como Él fue crucificado y derramó su sangre y la lavó con su sangre precioso para hacer de la iglesia una iglesia sin mancha y sin arrugas, victoriosa, gloriosa en todo, vestida de lino fino. Pero nosotros, tomando ese ejemplo de Jesucristo, aunque no podemos llevarla a lograrlo de esa manera, ya que Cristo lo hace por nosotros, seamos servidores de Dios, como sacerdotes, como corona, y protejamos el corazón de nuestros seres queridos, protejamos el hogar, alimentemos el hogar, demos bondad en el hogar, seamos misericordiosos, perdonemos unos a otros, llenemos el corazón de gozo, de alegría,
del Espíritu de Dios que reina en el hogar, y Cristo reina en el hogar cuando permitimos que Cristo sea nuestro dueño, que Cristo nos gobierne, que Cristo nos ciña, que Cristo toma control de nuestra mente, de nuestros corazones, el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, que dejó abrir sus brazos y ser crucificado, clavado en un madero. Esa grandeza de ese amor que lo sacó de la tumba para darnos luego vida eterna, también así nosotros, lo que parece que está destruido, muerto o maldecido, como en la cruz, que muchos se burlaban de él y señalaban, como dice Pablo, que maldito el hombre que muere en un madero. Así vieron a Cristo como un hombre de maldición, mas sin embargo en su resurrección, como murió por nuestros pecados y él era santo, él es santo y nunca cometió pecado, así resucitó de la tumba, dando testimonio de que su sacrificio le dio placer, satisfacción al Padre, y ahora nosotros tenemos paz para con Dios. Y así como Él nos ha lavado y nos ha sanado y limpiado de todo pecado e inmundicia, hombre que me escucha, aplica la palabra de Dios en tu vida, obedece a la palabra de Dios, aplícalo en tu corazón, sírvela a tu compañera, sírvela a tu familia, a tus vecinos, a tus hermanos, para que seamos esa lámpara y esa luz en el mundo. Así que en esta noche yo me voy a terminar y a concluir hasta aquí el estudio del matrimonio, que a pesar del juicio, ahora nosotros, fíjese dónde estamos, que en el privilegio somos la iglesia de Cristo. Llevemos a Cristo en cada una de nuestras acciones. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Padre, en esta hora te alabo y te glorifico. Te doy toda la gloria y toda la honra porque solo tú te la mereces. Solo tú eres Dios en los cielos y en la tierra, y nosotros somos tus hijos, somos tu creación. Y te damos gracias por todo lo que tú nos das diariamente, cada día el sol, de cada día la luna, en la noche nos das el aire que respiramos, el agua que calma nuestra sed, nos das la vida, la fortaleza, nos das, Señor, el pan de cada día. Señor, gracias por la salvación, por el perdón de nuestros pecados. Pero ahora te pido encarecidamente que a través de esta palabra en las naciones, tu palabra llegue a todo el que la necesita, a los matrimonios, aquellos que no tienen a Cristo, aquellos que no tienen este perdón, aquellos que no tienen esta salvación, aquellos que no tienen este conocimiento de tan grande que eres tú, oh Dios, que te has entregado en un madero para dar salvación y perdón a todo el que lo necesita. Restaura el matrimonio, restaura las parejas, restaura el corazón, quita la amargura, el odio, el rencor, el enojo. Señor, Padre Santo, la tristeza, toda raíz de amargura, estírpalas. Señor, toda infidelidad, Dios mío, en el matrimonio concluya, se detenga. Seamos fieles mutuamente en nuestras mentes, en nuestros corazones. Señor, los padres sean por sus hijos y sus hijas. Señor, que el matrimonio crezca y sobre todo lleguen a un acuerdo de servirte cada día en humildad, para gloria y honra de tu nombre. También te pido salud y sanidad para tu pueblo. Sana de toda enfermedad nuestros cuerpos, nuestros órganos, nuestros ligamentos, coyunturas, Señor, tumores, cáncer. Señor, reprendemos toda diabetes, colesterol, presión alta, problemas de riñones, de pulmones, del hígado, del colon, Dios mío, del estómago, de los pies, de la cabeza a los pies. En el nombre de Jesús, por tu llaga, por tus heridas, dice tu palabra que hemos sido curados, Señor. Gracias. Médico eterno, cirujano por excelencia eres tú, que restauras y levantas al más vil pecador. Gracias y gloria te doy en todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es tu servidor Valentín Reyes en esta noche que se despide. Hasta la semana próxima en la mesa redonda. Si estamos en este cuerpo, si no, nos vemos con el Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, hermanadora. Gracias por estar con nosotros. Saludo a nuestro hermano Arturo. Para adelante y para el cielo. Dios les bendiga.